está, hermanas. Bueno, pues el día de hoy, hermanas, voy a compartir con ustedes. El tema lo titulé La importancia de estar siempre preparadas. Y está basado, hermanas, en el Evangelio de Mateo. Es una parábola, creo que la mayoría de nosotras la conocemos. Es una parábola que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo del 1 al 13. Aquí, hermanas, en esta parábola, el Señor enseñó a sus discípulos sobre el futuro. Esta es la historia que Jesús relató sobre la importancia, hermanas, de estar siempre listos, siempre. Leamos este pasaje y esta es la historia. Dice de la siguiente manera. Versículo 1. Entonces, el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanas, para que nosotras podamos comprender esta historia, es preciso, pues, alguna explicación, porque se desenvuelve alrededor de la idea o de ideas que eran comunes y corrientes en el tiempo cuando Jesús las enseñó. Originalmente, se basa en lo que los oyentes entenderían, obviamente respecto a una boda judía. En una boda judía hay varios puntos muy importantes y diferentes a las bodas de hoy en día. La primera era donde los padres convenían en el matrimonio de sus hijos y se fijaba la dote. ¿Pero qué es la dote? Bueno, en esta primera parte de una boda empieza o inicia con la petición de la esposa. Al inicio, cuando se pedía a una joven para contraer matrimonio, eran necesarios varios puntos. Uno de ellos era tener lo suficiente para reemplazar la hija a los padres, que perderían al momento de darla. Eso es que tenían que tener un salario de aproximadamente 7 años. ¿Se imaginan eso? Para que los padres, quienes perdían a su hija, tuvieran 7 años de reemplazo. ¿Para qué? Para que tuvieran una sierva. Eso era lo que se conocía como la dote. Alguien que les ayudara con los quehaceres porque se les estaba quitando a la hija. Se les va una gran ayuda de la casa. Eso era la dote. Los hijos, en este caso los prometidos, por así decirlo, no tenían gran cosa que decir en este momento. Otro punto muy importante son las arras. Y dice, las arras son distintas. Son una prenda, o lo que se dice, algo que serviría como una garantía del compromiso. En la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 13 al 14, y segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22, se hace mención de esto en cuanto a Dios y nosotros como iglesia. Y dice en la carta a los Efesios de la siguiente manera. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
nosotras, fuimos sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa. El 14, que es las arras de nuestra herencia, dice, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. En segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22, dice de la siguiente manera: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras. Esto podía entenderse el día de hoy, en nuestro tiempo, en nuestra actualidad, como el anillo de compromiso. Las arras son para la hija. La dote son para los padres. Y entonces sí, se cierra el compromiso. En estos versículos se hace mención de esto en cuanto a Dios y nosotros como iglesia. Las arras es una garantía del compromiso que se le da a la hija. En el caso de Dios, Jesús se fue, Él nos dio el Espíritu Santo y nos funciona a nosotros como arras. Garantía de que Él va a venir otra vez por nosotras, hermanas. Esto que tenemos nosotras adentro, esto que sentimos, esto que somos, esto que nos hace pues razonar, pensar, eso es el resultado de las arras, hermanas. Esas arras que nosotras recibimos al momento de bautizarnos, el Espíritu Santo. Jesús viene otra vez y viene solamente por su esposa, hermanas. Nosotros, la iglesia. En una segunda parte de estas bodas judías, normalmente pues las bodas duraban 7 días. En algunos lugares ya no se acostumbra. Por ejemplo, aquí en el estado de Oaxaca hay algunos pueblitos donde todavía acostumbran que una boda dure pues 7 días. A veces es como de mucho ingreso, ¿no? De mucho dinero el que pueda alguien realizar una boda de tantos días. En algunos pueblos acá cercanos se escucha que aún la realizan así, ¿no? Como que una boda muy extensa. Lo más común es que dure un día, ¿no? Si es de muy buen ingreso, pues a veces, no sé, dura 2. Pero pues hay lugares donde todavía lo hacen. Pero en aquel entonces una boda judía duraba aproximadamente 7 días. La novia era vestida como una reina, bañada, trenzada. ¿Quién hacía este proceso? Las vírgenes, lo que hoy conocemos como damas de honor. Mientras ellas acompañaban a la novia, el novio era acompañado por su mejor amigo y lo dejaba una vez que tomaba a su mujer y empezaban a caminar por la ciudad. El amigo se queda, el amigo ya no camina con él. Esta es la idea, hermanas, que tenía Juan el Bautista. Juan el Bautista acompañó a Jesús y una vez que Jesús ya tenía el pueblo preparado, a los discípulos, Juan el Bautista se queda. Jesús empieza a caminar. Estos recorridos, hermanas, eran normalmente de noche. Y aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 76, dice de la siguiente manera: y tú, niña, refiriéndose a Juan el Bautista, profeta del Altísimo serás llamado, dice, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, dice la palabra de Dios. En la tercera parte de una boda judía, una vez que ellos estaban juntos, dice, los comprometidos, entonces caminaban por toda la aldea, como que hacían un recorrido, antes de llegar al lugar donde harían sus votos. Así, las familias, los vecinos, tal vez los amigos, salían a la calle, hermanas, a darles bendición cuando ellos pasaban. ¿Se imaginan esa escena, hermanas? Imaginemos solo esa noche. Todo estaba oscuro porque recordemos que pues no teníamos energía eléctrica como hoy en día. Y lo único, hermanas, que ellos tenían eran esas lámparas. Imaginémonos la escena, hermanas. Ellos caminando en medio y todos alumbrándoles con esas lámparas al pasar. Muchos salían con lámparas llenas de aceite de olivo para darles luz a ellos mientras ellos pasaban. Al llegar finalmente a la casa, donde se llevaba la fiesta final de las bodas,
En este lugar eran recibidos por las doncellas vírgenes. Todas ellas se preparaban para recibir a los comprometidos, a los que iban a casarse. Y todos juntos entraban a celebrar sus bodas. La tercera parte consistía básicamente en la gran fiesta, que por lo general, pues como ya les mencioné, pues duraba pues una semana. Y así era como se celebraba el matrimonio. Jesús, hermanas, conociendo estas costumbres y conociendo lo que los oyentes comprenderían, hizo esta historia para ilustrar, hermanas, una verdad muy importante. El siempre estar preparados, hermanas. Y dice de la siguiente manera. Dice que habían 10 vírgenes, o podríamos decirle damas de honor, ¿no? Dice, empecemos con el versículo 1 del capítulo 25 de Mateo, que dice de la siguiente manera. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Algo muy importante, hermanas, es que ellas, las vírgenes, no se van a casar. Ellas van a recibir al esposo con la desposada, o podría decirse con su comprometida. Versículo número 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Aquí, hermanas, hacen mención de estas ciertas palabritas, prudentes e insensatas. Y vamos a ver el concepto, lo que quiere decir cada una. Dice, este es un concepto que yo encontré, ¿no? Dice así la palabra insensato. Necio, persona que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. En este sentido, la palabra es utilizada en varias partes de la escritura. Algunas veces viene traducida como necio, o en algunas veces se traduce como insensato. Y como ejemplo, por si después lo gustan checar, viene también en primera carta a los Corintios, capítulo 25 y 27. Aquí se hace mención de estas palabras así, como necio o como insensato. Prudente. Una persona sabia, sensible, inteligente, persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecua o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Las vírgenes estaban emocionadas por bañarla, por arreglarla, que se les olvidó, hermanas, la parte esencial, la entrada. Lo más importante, eran insensatas porque pensaban que no les iba a pasar. Versículo 3 dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Estas vírgenes solamente llenaron su lámpara y se les acabó el aceite. Aquí, hermanas, les pongo una imagen de una lamparita. No eran como las lámparas que conocemos hoy en día. En aquel entonces una lámpara era muy parecida a esta. Tenía un orificio donde se le colocaba el aceite de olivo y tenía una mechita, la cual encendía gracias a ese aceite. Dice, ustedes han intentado, hermanas, alguna vez encender una lámpara que nosotras conocemos, ¿no? Que a lo mejor nos tocó que habían unas lámparas que pues eran con pilas, ¿no? Y por más que la intentamos prender, no podemos. Tal vez se le acabó la pila, tal vez ni siquiera tenían las pilas puestas y no nos habíamos dado cuenta. Eso fue lo que sucedió, hermanas. Insensato es una persona que no aprende de las cosas. Estas doncellas actuaron así. Estas vírgenes fueron insensatas. Es como cuando uno va a viajar, ¿no? Nos vamos de viaje o nos vamos de vacaciones y vamos a tomar un vuelo en el avión, ¿no? Si uno no lleva el boleto, hermanas, no nos dejan entrar, ¿no? ¿A cuánta gente no se le olvida a veces el pasaporte, no? Algo muy importante, pero suele pasar. Llevan todo, hermanas. Llevamos todo en la maleta. ¿Qué zapatos? ¿Qué ropa? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? ¿Qué el otro? Hasta las sandalias, ¿no? Todo lo echamos en la maleta. Pero a veces se nos olvida lo más importante.
el pasaporte o el boleto. Eso es lo que les pasó a ellas, hermanas. Dice el versículo 4. Y más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Por otra parte, las prudentes, las inteligentes, las sabias dijeron, tenemos que estar preparadas. Llevaban aparte aceite, hermanas. Se prepararon antes de. Eso es la prudencia, hermanas. Aquí hay algo importante. Todas, hermanas, todas se veían igual. Todas llevaban lámparas, pero las insensatas no llevaban aceite adicional. Es interesante notar que todas se veían igual al principio. No había manera alguna de distinción entre ellas, sino hasta que se dio el anuncio. Es como un dicho común, ¿no? Una persona sabia, ¿no? Prudente. Mujer prevenida vale por dos. No sé si lo han escuchado, ¿no? Ellas dijeron, ¿no? Las prudentes, si se me acaba el aceite, pues le echo más, ¿no? Y se llevaron su lámpara, pero también se llevaron aceite extra. Prudencia, hermanas. Prepararse antes de. Antes de hablar, lo pienso. Antes de hacer, lo pienso. Lo planeo. Las insensatas no lo pensaron. No se pusieron a pensar y decir, bueno, van a ir a dar un recorrido, van a ir a dar toda la vuelta. Y este aceite no nos va a alcanzar. No lo pensaron, hermanas. En nuestra vida espiritual, hermanas, es importante no solamente comenzar la carrera, la tenemos que acabar, hermanas. Y como ejemplo, la misma Biblia nos lo dice, hermanas. En primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24 y 25, dice de la siguiente manera. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, un premio corruptible que pues ahí va a estar. Pero nosotros, nosotras hermanas, una incorruptible, hermanas. No solo basta con empezar la carrera, hermanas, hay que terminarla, porque nuestra meta es poder estar ahí con Él. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí hay algo muy interesante, hermanas. No solamente se durmieron las 5 prudentes, se durmieron todas. No es malo dormirse, hermanas. Lo que es malo es no estar preparados. Somos humanos, hermanas. Nos vamos a dormir. Pero lo importante es estar preparadas. Y dice el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, ya se había acabado todo el recorrido que mencionamos hace un rato. Ya iban a entrar al lugar donde se iban a llevar a cabo las bodas. Nosotras, hermanas, estamos caminando con Jesús en esa oscuridad, hermanas. Con Jesús, nuestro esposo. Nosotras, hermanas, tenemos esas arras. Jesús está a nuestro lado. Y dice en el artículo en el capítulo 28, versículo 20 del Evangelio de Mateo, aquí podemos confirmar eso. Jesús está a nuestro lado. Y dice así, y he aquí, yo estoy, dice, con vosotros, con nosotras, hermanas, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Dice el versículo 7. Pero aquí, hermanas, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Aquí ya tenemos un problema. Se les acabó el aceite a todas.
Dice el versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Aquí, hermanas, se hace mención del aceite, ¿no? En esta parábola, el cual en el Antiguo Testamento, hermanas, fue usado como símbolo del Espíritu Santo. Y yo aquí, hermanas, les puse un ejemplo acerca de cuando ungen a David. Y aquí se menciona, claro, este ejemplo nos dice que ese aceite era utilizado como símbolo de que recibían el Espíritu Santo. Y lo podemos encontrar, hermanas, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 12 al 13. Y dice de la siguiente manera, envió pues por él e hizo entrar, y era rubio, hermoso, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, aquí le está diciendo a Samuel, y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Hermanas, es un ejemplo de muchos, ¿no? Que hay en el Antiguo Testamento donde se menciona el aceite como símbolo del Espíritu Santo que hoy tenemos, hermanas. Pero aquí, hermanas, ya tenemos un problema. ¿Cuál? Se les acabó el aceite. Y a todas, hermanas. ¿Pero qué tienen las otras? Aceite. Porque estaban, hermanas, ¿qué? Preparadas. Dice el versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Aquí, hermanas, yo, hermanas, no me puedo preparar por alguien más. Aquí, hermanas, recordemos que la salvación es personal y que cada quien, hermanas, se tiene que preparar por sí misma. En el versículo 9 dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Ellas pensaron, si les damos, se me va a acabar. Pensaron en el futuro, hermanas. Fueron prudentes. Cuando somos jóvenes, hermanas, pues a veces somos muy imprudentes, ¿no? Hacemos cosas pues sin sentido, la mera verdad. No pensamos así, de la nada, no sé. Decimos, vamos a aquel lugar y nos vamos, ¿no? Se me viene a la mente hace algunos meses, una de mis sobrinas, es sobrina por parte de mi esposo. Por X circunstancia la fuimos a visitar, ¿no? Y es una jovencita que, si no recuerdo mal, va a cumplir, cumplió, como unos 16, 17 años, ¿no? Entonces, por X situación, nosotros fuimos, la visitamos. Cuando nosotros íbamos de salida, ella nos dice, tíos, dice, quiero celebrar mi cumpleaños, que es tal fecha. A ver qué hacemos, a ver a dónde nos vamos, ¿no? Y nosotras pues dijimos, pues sí, nos avisas, nos mandas mensaje, a ver qué podemos hacer, ¿no? Días después, realizó un grupo de WhatsApp, ¿no? Y agregó a sus primas y agregó a mi esposo. Le digo algo muy interesante, es que, pues gracias a Dios, ¿no? Le tienen como esa confianza a mi esposo, que eran puras jovencitas, puras sobrinas de él, y él nada más estaba en ese grupo, ¿no? Pero me causó mucha, no sé, como risa al mismo tiempo, porque ellas empezaron a decir, ¿no? Es que quiero ir a tal lugar. La verdad no recuerdo el nombre, pero era como que ir a hacer ecoturismo aquí en el estado de Oaxaca, ¿no? Pero pues son unas adolescentes que pues no tienen un ingreso fijo, ¿no? Entonces decían, no, pues vamos aquí, vamos allá, y pues sí, pero ¿cómo vamos? ¿Tienen dinero? ¿Cómo nos vamos a transportar? Somos imprudentes, pues, ¿no? Cuando somos jóvenes así somos. Ella en ese momento dijo, pues yo quiero ir, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacemos? No sé, pero vámonos, ¿no? Entonces, se me vino a la mente porque era como un ejemplo que yo tenía, ¿no? O sea,
A veces así somos, decimos, vamos a ir a tal lugar, ¿no? Sí, pero ¿con qué dinero? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a trasladar de aquí a allá? Pero eso hacemos, hermanas. Cuando éramos jóvenes o cuando éramos más jóvenes, más imprudentes, decíamos, pues vamos aquí, nos subíamos al carro y nos íbamos. A veces ni llanta de refacción nos llevábamos, ¿no? Pero así somos la mayoría, hermanas, cuando estamos jóvenes. Pero ¿qué tal cuando uno va creciendo, no? Ya dice uno, pues sí, pero, ok, vamos, pero ¿llevamos suficiente dinero? ¿Dónde vamos a llegar ahí? ¿Dónde vamos a comer? Hasta tenemos nuestro itinerario, ¿no? A ver, de aquí vamos a ir acá, pero ya sabemos a dónde vamos a llegar, ya sabemos a dónde nos vamos a hospedar. Le checamos el aire a las llantas, que si tiene aceite, que si tiene suficiente gasolina, como si fuéramos mecánicos, nos llevamos el gato y hasta el perro, ¿no? Todo cargamos, ¿no? Ya nos preparamos más, hermanas. Cuando uno es joven, no es así. Eso fue lo que les pasó a ellas. No se prepararon antes de, ¿no? Sí, cuando, hermanas, nosotras nos casamos, nos llegamos a casar, alguien nos regala esto, hermanas, una Biblia. Nos está regalando el aceite, hermanas. Pero el aceite se lo tenemos que poner a la lámpara. Si el aceite, hermanas, no se lo pones a la lámpara, no vamos a aprender. Nos vamos a apagar, hermanas. Nuestra Biblia, hermanas, nuestra Biblia es la botella de aceite. Pero ese aceite pues está cerrado en muchas ocasiones. La Biblia cerrada es una botella de aceite cerrada. La Biblia abierta es que ya destapamos la botella, ¿no? Destapamos el aceite. La Biblia leída, hermanas, es empezar a ponerle aceite a nuestra lámpara. La Biblia practicada es que se está quemando el aceite que tenemos en nuestra lámpara. Si nosotras, hermanas, le ponemos aceite y se quema, somos una persona, en otra parábola, fructífera. Eres un trigo, hermana. Si salimos de viaje, hermana, si nos vamos de vacaciones, que voy acá, que voy allá, llevemos nuestra lámpara, hermanas. Llevemos nuestra Biblia. Muchas veces, hermanas, ya la traemos en el teléfono porque, pues, qué maravilloso es Dios, ¿no? Ya la traemos en el teléfono, pero es lo mismo, hermanas. Es exactamente lo mismo que nuestra Biblia en físico. Si abrimos todas las aplicaciones, pero no abrimos el de la Biblia, no abrimos el aceite, hermanas. Siempre, siempre, hermanas, tratemos de ponerla en práctica para que seamos prudentes, hermanas. A veces decimos, no sé, ponemos muchos pretextos, hermanas, porque no voy a mentir, a veces hasta yo lo hago, a veces ponemos muchos pretextos, es que no tengo tiempo, ¿no? Miren, hermanas, qué bondadoso es Dios. Ahora tenemos las Biblias en audio, ¿no? Que estoy haciendo el quehacer, que estoy trabajando, la podemos escuchar. Pero si decimos, es que no la entiendo. Ay, Dios mío, ahora tenemos muchas clases por internet, muchos videos por YouTube, muchas clases por estas plataformas de Zoom, gracias a Dios, para poder comprender, escuchar la palabra de Dios. No tenemos pretexto, hermanas. No lo tenemos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Están siendo egoístas estas vírgenes? Reflexionemos un poquito y pensemos. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo lo ven? ¿Como prudencia o como egoísmo? Pues ahora sí que yo siento que depende, ¿no? Porque si somos insensatas, decimos, manita, dame de tu aceite, ándale, tienes bastante, tu bote está lleno, ¿no?
tienes mucho. La insensata está solamente pensando en el momento. Pero tenemos que pensar, hermanas, en el futuro. Tenemos que pensar a la larga, hermanas. Si nosotras nos vamos, hermanas, a comprar una Biblia, decimos la quiero cambiar o simplemente quiero comprar otra, sería muy conveniente, hermanas, que de preferencia sea una buena Biblia. Esta, hermanas, es nuestra provisión de aceite. Esto nos va a ayudar toda nuestra vida, hermanas, toda. Y parece algo tan pequeño, pero es verdad. Yo recuerdo cuando era yo más chica, pues yo tenía una Biblia un poco más sencilla, ¿no? Tal vez por mis posibilidades económicas yo no podía comprarme una Biblia que tal vez tuviera concordancia, ¿no? Pero el simple hecho de que tu Biblia, hermana, tenga concordancia te ayuda mucho. Hay veces que hay algunas palabras que dices, híjole, ¿y esto qué significa? ¿No? Pero por imprudencia, pues lo dejamos pasar. Ah, sí, así dice. Pues sí, pero ¿qué quiere decir? A veces esa Biblia que nos estamos comprando, hermanas, y trae una concordancia, nos ayuda a entender mejor la palabra de Dios. Esa Biblia, hermanas, nos va a ayudar para toda nuestra vida. ¿Fueron egoístas? Podríamos decir que, pues que sí lo fueron, ¿no? Tal vez sí lo fueron. O tal vez fueron prudentes. Porque ellas pensaron, si les damos, se me va a acabar. Pensaron en el futuro. Les dijeron, fíjense qué grado de insensatez. Les dijeron a las insensatas, vayan a donde venden. ¿Y qué hicieron? En vez de decir, no, pues es que ya no llegamos, o sea, ya es bien tarde y ya vienen, ¿no? ¿Qué hicieron, hermanas? Se fueron. El avión los llevan, hermanas. Si no llegamos con el pasaporte, ya no vayas. Quédate, ¿ya para qué vas? Aquí, hermanas, nos muestran su tipo de insensatez. ¿Qué hora eran? Y se fueron a comprar aceite, ¿no? Dice el versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿De quién es la culpa? ¿Del Señor porque no me avisó? ¿No me avisó que ya venía? Dice la palabra de Dios que nadie sabe, hermanas, nadie sabe. Esto lo podemos encontrar en el libro de Mateo, en el Evangelio, de Mateo, capítulo 24, versículo 36. Y dice, pero el día y la hora nadie sabe, dice, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice. Tenemos que prepararnos para el día que venga el esposo, hermanas. Por último, dice en el versículo 12 y 13, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿De quién es la culpa, hermanas? ¿Del esposo? No. Aquí entendemos, hermanas, que Dios no tiene límites, pero el tiempo, hermanas, tiene límites. Hay un límite y Dios va a venir, hermanas. Tenemos que estar preparadas, siempre preparadas, para aquel día, hermanas, en que el esposo venga por nosotras, su esposa. Puede venir mañana, no sé, al rato, en unos años, no lo sabemos, hermanas. Aquí en su palabra dice que ni los mismos ángeles saben, solamente el Padre. Para Dios, hermanas, el tiempo es relativo, ¿no? Y eso lo podemos ver en el libro de Salmos, lo menciona, ¿no? Para Dios el tiempo es relativo, hermanas. Por último, hermanas, me quiero despedir con una frase que la verdad me gustó mucho cuando la escuché y tiene mucha verdad. Dice, arrepiéntete antes de morir, ¿no? Y ustedes dirán, pero ¿cómo sabemos cuándo nos vamos a morir? Vive una vida arrepentida, hermana. Vive una vida arrepentida.
vivamos una vida arrepentida. ¿Cómo acaba la parábola, hermanas? ¿Quién decide? Tú decides, hermanas. Nosotras decidimos. Tu salvación no depende de mí. La mía no depende de ti. Tenemos que prepararnos, hermanas. La vida es un tiempo de preparación para entrar, hermanas, a esa eternidad a donde queremos llegar, a donde tú y yo, hermanas, queremos estar. Tú decides, hermanas, yo decido cómo va a estar mi lámpara, cómo va a estar mi lámpara en aquel día. Y de todo corazón, hermanas, deseo que tú y yo estemos siempre preparadas. Que Dios me las bendiga, hermanas, y pues si en algo estoy mal, corríjanme, si algo tienen que agregarle, hagámoslo. Y que Dios me las bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo siempre sigo. Si otros vuelven, yo siempre sigo. Si otros vuelven, yo siempre sigo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gloria a Dios, que el Señor nos ayude a no volver atrás. Mechito tiene una alabanza. Yo tenía la mano para arriba. No, yo te había mandado un mensaje. Oh, escúchame. Yo soy tardía para los mensajes, pero estaba pensando en el cántico de estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes, que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él, que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes, que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él, que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Amén. No había chequeado mi mensaje. Amén, amén, gloria a Dios. Hermanita Laura, que Dios te siga bendiciendo. Lo hiciste excelente. Muy buena clase. Gracias, Salí hermanas. muy edificada, Primeramente, hermana. Hermanitas, gracias, estamos hermana ahora en el Laura. tiempo. Amén, Laurita. Ahora es el tiempo de ir a la oración, pero anoche estuvimos comentando con las hermanas. Me gustaría que
que cada una tuviese una hoja o mejor un cuadernito, y cada vez que vengamos estoy hablando de aquí, de este día de oración de los lunes y quizás todos los sábados, hacernos como un reto, cada una. Que, por ejemplo, me gustó lo que la hermanita Laura nos preguntó, ¿quién decide? O sea, y hacernos esa pregunta, anotarte en tu hoja, yo decido hoy, ¿qué decide? Y entonces el próximo lunes usted se va a revisar si en la semana hizo lo que decidió. Que lo ponga en práctica lo que estamos escuchando. Tratar de ponerlo en práctica. Y el próximo lunes, antes de empezar el día de oración, podemos comentar cómo le fue. Cómo le fue en esa práctica de hoy. Decidió poner aceite a su lámpara. Sí, la hermanita estaba diciendo que el aceite es la Biblia. Usted leyó la Biblia más de lo que acostumbra leer. Aumentó el aceite a su lámpara. Eso es un reto. Ponga, yo decido. Usted ponga, ¿qué le falta? Yo no sé. Yo voy a decir, yo decido, yo voy a ser honesta, porque como yo preparo clases, siempre estoy pendiente de otra persona, a veces yo no leo para mí. Es muy diferente leer para mí. Y es muy diferente que usted sea maestra y que usted prepare una clase. Es muy diferente. Usted está preparando una clase. Pero es muy diferente que usted tenga devocional con el Señor, lea la Biblia para usted y diga, bueno, ¿qué me está diciendo hoy el Señor? ¿Qué me quiere decir? Es muy diferente. Es de esa forma que va llenando su lámpara. Entonces yo voy a decidir leer más la Biblia personal para mí. Porque yo a veces leo la Biblia buscando qué voy a enseñar, qué voy a hacer, todo eso. Pero ahora voy a ponerme en mi papelito, voy a decidir más tiempo, orar, o digo, leer la Biblia para mí. Y al próximo lunes les hablo a ver cómo me fue. Y quiero que todas, si pueden hacerlo, anotarse y tener un cuaderno de retos ahí. Porque estábamos hablando anoche que no es nada más escuchar la palabra, escucharla y no llevarla en práctica. Y así vamos a tener tareita espiritual para nosotras. Hermana, recibí una mala noticia. Ahorita vamos a ir a oraciones. Tengo las hermanitas Doris en el primer grupo, Mirna en el segundo grupo, Yasmín en el tercer grupo, Super Wanda en el cuarto grupo y quinto grupo, Marta Quinteros. Hermanita, por favor, todos los grupos les pido, anótense ahí por la hermana Teresa Miranda, que su hijo ha sido atropellado, su niño, y no sabe cómo está. Así que ella está pidiendo oración. Por favor, oren en su grupo porque ese niño esté bien y que la mamá lo encuentre bien. Ella está pidiendo que ojalá no sea grave el accidente que tuvo. Y es un niño. Así que les voy a mandar a grupos y oren unas por otras. Manita Esperanza. Ajá. Quiero comentar algo rapidito antes de ir a los grupos, algo que va muy de la mano con lo que nuestra hermanita Laura hoy nos ha enseñado por medio de la palabra, hermana, de estar preparadas y de estar acá en... Cambia el corazón como aguas del río. Mujeres de Fe con Esperanza. Te invitamos a visitar nuestra página de Facebook y a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Mujeres de Fe con Esperanza. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un programa. Dios te bendiga. Y mi nombre honré a Jesús.